Pregunto cuántas predicaciones, cuántos sermones se estarán dando, se han dado en el día de hoy o se terminarán dando en el día de hoy. Y de la misma manera me pregunto, ¿cuántos sermones se habrán predicado durante los pasados 2000 años desde que se establece la iglesia? ¿Cuántos? Podemos llegar a una inmediata conclusión de que son millones y millones de predicaciones, millones de sermones que de una manera u otra a alguien ha impactado. Algunos de una forma extraordinaria, otros de forma sutil, pero impactan a alguien. Millones de sermones. Pero hay un sermón, hay una predicación que a través de los años, a través de los 2000 años, se ha mantenido como una de las predicaciones, uno de los sermones más famosos, más debatidos, más convincentes, importantes e inclusive de diferentes interpretaciones. Y me estoy refiriendo al Sermón del Monte, como acaban de ver en el video, o hacer referencia en el video. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en los capítulos 5 y 7 de este Evangelio de Mateo, que captura el mensaje del Sermón del Monte por completo. Lucas hace una breve referencia a él. Y lo interesante del Sermón del Monte es que el Señor Jesucristo aprovecha la oportunidad ante la audiencia que tiene para establecer los estándares del reino, para establecer lo que se espera y lo que Él quiere de aquellos que le pertenecen a Él, que son ya del reino de Dios. Y cuando leemos el Evangelio de Mateo, Mateo mismo va preparando el ambiente de una manera genial para llevarnos a este Evangelio, o a este sermón, perdón. Vayan conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 4, los versículos del 23 al 25. Y les voy a pedir que busquen en sus Biblias, ya sea impresa o electrónica. No va a estar todo el pasaje bíblico en las pantallas, solamente una porción, pero quiero que ustedes escuchen cómo Mateo va preparando el ambiente, va preparando el camino para lo que ha de venir. Y Mateo dice de la siguiente manera: Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y él los sanaba a todos, cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos. Y miren este versículo 25. Y dice: numerosas multitudes los seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y el oriente del río Jordán. Multitudes de diferentes sitios, de diferentes lugares, con diferentes condiciones. Una multitud está ahí frente a Jesús. Andan siguiéndolo porque su fama se ha esparcido por toda la región. Diferentes trasfondos culturales, diferentes creencias religiosas, diferentes niveles de compromiso espiritual. Allí estaban también sus discípulos. Diferentes tipos de personas. Habían gente grande, mayor de edad, habían jóvenes, hombres, mujeres, niños,
estaban allí. Y la pregunta que entonces nos debemos de hacer en ese momento, y sabiendo en que Jesús ya está frente a esta multitud, ¿de qué va a hablar Jesús? ¿De qué va a hablar Jesucristo? ¿De qué se va a tratar su mensaje hacia esta multitud? Cuando el pastor Marco y yo nos reunimos cada cierto tiempo para hablar sobre la serie de mensajes que vamos a desarrollar, pensamos en esto. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el mensaje que queremos llevar? ¿Qué pasajes bíblicos vamos a utilizar? Y vemos entonces que Jesús se dirige a esta multitud y le va a hablar entonces de aquello que vamos a ver en la tarde de hoy. Ya en el capítulo 5, Mateo nos dice lo siguiente: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se sentaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Ante este lugar, este monte, esta ladera, se convirtió en un auditorio perfecto para Jesús dar este mensaje. Como dije, que comienza con en el capítulo 5 y culmina en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y es aquí donde encontramos las famosas bienaventuranzas. Y es aquí donde encontramos cuando Jesús le dice a los que están allí: ustedes y solamente ustedes son la luz y la sal de la tierra. El mensaje está llegando. Imagínese usted estar sentado allí y escuchar todas esas bendiciones, bienaventuranzas sobre su vida y de lo que es usted, y que de repente sea declarado por este gran rabí, este gran maestro que está acabando de sanar enfermos, sacando demonios, sanando a todos, dolencias sin importar qué, los declara a ustedes luz y sal de la tierra. Nos sentiríamos bien, ¿verdad? Nos sentiríamos a gusto. Esto es precisamente lo que yo quería escuchar en el día de hoy. Mis bendiciones y que me declaren que yo soy luz y sal de la tierra. Pero el asunto está por cambiar. Y Jesús, ante esas declaraciones de que nosotros somos luz y sal de la tierra, va a establecer el estándar. Va a elevar ese estándar de qué es lo que nosotros debemos de ser como sal y luz de la tierra. Y a partir del versículo 21 hasta el 48 encontramos una serie de instrucciones, una serie de enseñanzas que Jesús declara. 6 de ellas. Y las vamos a ver, cada una de ellas en este tiempo, en estos 30 minutos que me quedan. Yo hubiese preferido que esta predicación hubiese sido de por lo menos de 2 a 3 domingos para poder cumplir cada una de ellas. Pero lo vamos a hacer y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a hablar sobre cada una de estas enseñanzas. Y Jesús va a hablar del enojo. Y luego del enojo va a hablar del adulterio. Y luego del adulterio va a traer el tema del divorcio. Y luego va a traer el tema del juramento. Y va a hablar el tema de la venganza. Y va a hablar el tema de amar. Tal vez hay una secuencia en cada uno de ellos. Tal vez podríamos atar cada uno de ellos. Pero Jesús va a hablar cada uno de estos temas y tiene una razón por la cual Él lo va a traer. Y primeramente Jesús comienza a hablar en el
lo vemos en el versículo 21 y va a hablar sobre el enojo en el versículo 21 y lo dice de la siguiente manera, y para aclararles, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Usted puede leer la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la que usted tenga a su mano. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, este versículo 21 en adelante hasta el 24. Y quiero que si usted tiene la Biblia impresa, marque esta expresión. Jesús comienza diciendo, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, a ustedes le dijeron, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero en el versículo 22, como dicen en mi pueblo, en el campo, la cosa cambia. De repente él dice, pero yo les digo, pero yo digo. Y aquí comienza a establecer esos estándares del reino. Aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en el fuego del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda. Has escuchado. Durante todo este tiempo te han dicho, durante todos estos años, aquellos que guardan la ley, los fariseos y los escribas, te han estado diciendo, no matarás, no asesinarás. De hecho, es uno de los 10 mandamientos. Están haciendo referencia a uno de esos 10 mandamientos. Pero de repente Jesús cambia el asunto y les dice, pero yo te digo, hoy yo te digo. ¿Y quién es este hombre que va a ir por encima de lo que se ha estado enseñando por tantos años por parte de los fariseos y los escribas, que de ahora viene a establecer algo diferente? Es el mismo hombre que anteriormente en el Evangelio de Mateo, los mismos que lo escuchaban decía, ¿quién es este que enseña con autoridad? Y lo enseña de forma diferente. Y establece algo nuevo. Y dice, si te enojas, si caes en enojo con alguien, inclusive si usas palabras que ofenden a otra persona, has cometido asesinato. ¡Wow! De verdad. Lo que quiere decir que este que está aquí, Rafi Gutiérrez, por muchos años ha caído en ese error. ¿Quién no lo ha hecho? Tal vez los que estaban allí pensaban igual que yo cuando leí esto por primera vez. No cometerás asesinato, no matarás. Fantástico, aquí no estoy yo. No lo he hecho. No mato ni una mosca, ni un mosquito. Pero cuando Él me cambia todo, yo, no. Porque cuántas veces me he enojado. ¿Cuántas veces he usado palabras ofensivas contra otra persona? ¿Cuántas veces me he encontrado que mi enojo y mis palabras ofensivas contra otra persona me han llevado en mi mente y en mi corazón a pensar inclusive de decir, ojalá y te vayas para otro lado, por no decir la palabra que debo de usar? Porque no puedo ni verte. Y Dios Señor me está diciendo, vas a juicio, porque te enojas también. O por la forma en que utilizas tus palabras. Mire, aquí en Estados Unidos, y yo la he tratado de traducir al español en muchas de la forma en que más práctica sea. Hay una expresión, una frase
que traducida al español dice: los palos y piedras no dañarán mi cuerpo. O podrán dañar mi cuerpo, pero tus palabras nunca me harán daño. Palos y piedras podrán dañar mi cuerpo, pero tus palabras nunca me harán daño. Mentiras, es pura mentiras. Es mentiras del diablo, es mentira de aquellos que nos quieren convencer de que nosotros debemos de estar mirando más allá, porque la realidad es que las palabras hieren y las palabras pueden edificar y pueden derrumbar y destruir una persona, especialmente cuando vienen de aquellos que están bien cerca de nosotros. Un esposo, la esposa, hijos, una madre, un padre, hermanos. Destrozan y destruyen de la misma manera en que el asesinar destruye una vida. Las palabras también pueden destruir una vida, y a eso es lo que Jesús se está refiriendo aquí. Pero ante esa situación, Él no lo deja en el aire. Él ofrece entonces una solución. Él ofrece el antídoto ante esto y habla de una reconciliación. Y nos dice bien claramente: si estás en el altar y vas a dar la ofrenda y te acuerdas de que alguien tiene algo en contra de ti, ve y reconcíliate. Y usted va a decir: que venga él o ella, porque el asunto es de él conmigo. Aquí yo no tengo, como diríamos en mi pueblo, velas en este entierro. No, es él o ella es la que tiene que venir. Y el Señor dice: no, ve tú y reconcíliate con él. Oiga, y a mí se me hizo difícil tragarme estas palabras del Señor. Porque mi orgullo, mi arrogancia me dicen: no, si el que me la hace, ¿qué? Me las paga. O como yo dije en muchas ocasiones: sube, ve subiendo, que yo te agarro cuando vengas, ¿qué? Bajando, ¿no? ¿Se acuerdan de esas expresiones? Algunos de ustedes tienen unas expresiones parecidas en su pueblo, ¿verdad que sí? De tomar venganza, y vamos a hablar de eso. Pero Él me dice: vete y reconcíliate. Ve y toma la acción. Quita eso de ti, quita el enojo de ti, quita esas palabras de ti. Y el enojo, palabras hirientes, palabras como estas que yo le acabo de decir. Jesús vuelve y entonces trae el tema del adulterio. Y la realidad es que muchas veces en el mismo matrimonio, palabras hirientes, palabras de reproches y palabras que caen pesadas mueven a la persona a pensar en otras cosas. Y pueden llevar no solamente al adulterio, pero pueden llevar a la idolatría. Y Jesús entonces comienza a hablar en el adulterio. En el versículo 27 encontramos que nos dice bien claramente: han oído el mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Pero yo digo, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y aquí viene la parte de donde ha sido mal interpretado. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si has escuchado, lo han dicho, te lo dijeron, es otro de los mandamientos: no cometerás adulterio. El acto físico, así como al matar es un acto externo y de físico, el adulterio, el acto externo de cometer adulterio con aquella persona que no es tu esposo o tu esposa.
Pero Jesús bien claramente dice, esto va más allá. Si en tu corazón, si miras a una mujer y la codicias, ya has cometido adulterio. Mire, me voy a detener aquí un momento. Jesús en ningún momento, que es una de las malas interpretaciones, Jesús en ningún momento está hablando en cuanto a la relación íntima entre el esposo y la esposa en el matrimonio sagrado instituido por Dios. No es a eso lo que Él se está refiriendo. Él se está refiriendo a aquella que es ilegal, ilícita, fuera del matrimonio. Y usted me va a decir, pero ¿y por qué Él trae esto? ¿Se acuerdan cuántas veces yo he hablado con ustedes y le he dicho el texto dentro de qué? De su contexto para que no sea un pretexto. Habría que entender, en ese momento del tiempo de Jesús habían dos escuelas, dos filosofías que hablaban sobre el divorcio y hablaban sobre el adulterio. Y Jesús está preparando el camino, ya el mensaje para hablar de lo que viene o podría venir después del adulterio. Tampoco Jesús se está refiriendo cuando dijo sácate un ojo o córtate la mano de que usted lo vaya a hacer físicamente. Jesús está utilizando en lo que se conoce, podríamos decir en el lenguaje o en la lengua, lo que se conoce como una hipérbole, es una exageración de algo de manera de que usted pueda entender el mensaje y capturar la atención de lo que Él está diciendo. Él no está diciendo vayan y hagan esto, está capturando tu atención de manera tal de que puedas corregir lo que estás haciendo. Si miras con codicia a una mujer. Ahora, por favor, no me vengan como un pastor en una ocasión me dijo, Rafi, mira, este pasaje lo que significa es esto. Si tú vas a Walmart o vas al mall de Frisco en un tiempo de verano, donde las damas se visten de cierta forma por la calor, si miras una vez, estás bien. Si miras 2 veces a esa mujer, cometiste pecado. Y ante esa situación la pregunta lógica es, ¿y entonces qué hago? Y me dice, mírala una vez pero por mucho rato. No es a eso. Lo que está diciendo bien claramente es la codicia que hay. Pero tampoco me vengan con el cuento como me dijo otro pastor. No, es que yo me deleito en la creación de Dios. Tenga cuidado, sí, son preciosas y lindísimas. Pero cuidado con lo que estamos tratando de hacer con el pretexto. Y de aquí entonces del adulterio, Jesús se mueve al divorcio y habla del divorcio. Y le dice bien claramente al pueblo, a los que estaban allí, han escuchado que la ley dice un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. ¡Wow! Mire, dentro del Sermón del Monte, estos 2 pasajes bíblicos que yo le acabo de leer, esos 2 pasajes cortitos, han sido motivos de interpretación, reinterpretación, mala interpretación, de discusión, ha sido motivo de argumentos teológicos por largo tiempo. Y yo me atrevo a asegurar que cuando salgamos de aquí, a la hora que vayamos a salir de aquí, va a ser motivo de conversación en el carro, en el vehículo, en el coche, ustedes dirigiéndose a su casa y van a decir, el pastor Rafi dijo. No es el pastor Rafi dijo, la palabra del Señor dice.
y habla claramente del divorcio. Ahora, como le dije, hay que ver todo dentro de su contexto. En ese tiempo en que Jesús está enseñando, habían dos filosofías en cuanto al divorcio se refiere. Había una filosofía de un rabí muy reconocido en aquel tiempo que decía: solamente si hay inmoralidad sexual y hay un testigo, el divorcio procede. Y bien claramente, no sé por qué, siempre decía: si la mujer es agarrada en una inmoralidad sexual, adulterio, y hay alguien que vio el asunto, hay testigos, entonces procede el divorcio. Y la otra escuela era más liberal, de otro rabí. Y decía bien claramente: mire, usted puede pedir carta de divorcio por lo que a usted le dé la gana. Si a ella no le cae bien, o de repente se levantó con las greñas toda alborotada por la mañana y la encontró fea, carta de divorcio. Si le quemó las tortillas en el desayuno, carta de divorcio. Si no sabe hacer chilaquiles, divorcio 2 veces. Eran muy liberales. Y el Señor lo que está trayendo es decir: seamos claros en esto, ¿no? De hecho, más tarde en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, Jesús habla del tema del divorcio y entra en más detalles de esto. Y lo expande aún más. Jesús en ningún momento está yendo en contra de la institución que Dios estableció en el mismo momento de la creación del matrimonio, como hablamos anteriormente, sino que Jesús inclusive lo expande, que aquello que una a Dios, que no lo separe, ¿quién? El hombre. Por lo tanto, la carta de divorcio o el divorcio es una concesión que Moisés permitió debido a la terquedad, debido al corazón del hombre, debido al pecado del hombre mismo. Y cuando hablo del hombre, damas, no miren a los hombres. Cuando hablo de hombres es ambos, tanto el hombre como la mujer. No sé si aquí aplica, pero tan culpable es en muchas ocasiones el que mata a la vaca como el que le agaja las patas. O sea, son los dos, están a veces metidos en el mismo paquete, ¿no? Así que tenemos que entender lo que el Señor estaba diciendo. Pero ya el Señor nos habló de enojo y nos habló de reconciliación. Y en la bienaventuranza habló de que seamos hacedores de paz. Y que otorguemos misericordia y que seamos misericordiosos para los demás. Por lo tanto, ante esta concesión que se da en la ley del divorcio, debemos de mirarlo de la misma manera. Dios odia el divorcio. Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer para que el hombre mismo no los separara. Hay unas concesiones y cada concesión son individuales y lo vamos a ver con gracia, lo vamos a ver con amor y lo vamos a ver con misericordia. El estándar va más arriba del legalismo, porque el estándar que establece Dios desde un principio va establecido con la gracia y la misericordia de Dios. Cuando sigue hablando del divorcio o termina de hablar del divorcio, entonces comienza a hablar de juramentos. Y qué interesante que hable de juramentos después de divorcio, porque en el matrimonio se da un juramento, ¿verdad que sí? Entre el hombre y la mujer que se van a casar. Se prometen jurarse y amarse para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Aunque hay momentos en que queremos adelantarle la muerte a uno de los dos para poder separarse, ¿no? Pero habla del juramento y nos dice él que no es asunto de jurar por el cielo o por esto o por lo otro, sino que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no.
Y lo que sucedió fue que habían interpretado una parte de la ley en Levítico donde dice que no usarás el nombre del Señor en ofensa en los juramentos. Y por lo tanto aquellos que estaban enseñando la ley pensaban que si el nombre de Dios no estaba en ese juramento, no era válido. ¿Me siguen? Y entonces usaban otros nombres, por el cielo, la tierra, por aquello y los otros. Y eso se prestaba entonces para corrupción, se prestaba para decepción, se prestaba entonces para engaño entre los demás. Y lo que venía era enojo y venían palabras y habían discordias entre todos. Y habían entonces movimientos hacia asesinar a quien no cumplía una parte del juramento. No sé cuántos de ustedes, cuando pequeños, tal vez, algunos de sus países no, pero nosotros cuando jovencitos hacíamos por esto. ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto? ¿Sí? Algunos ya me están haciendo que sí, ¿no? Y pues eso quería decir, no, él lo voy a hacer, ¿no? No. Después yo aprendí que había una que tiene mayor valor que esa. Un juramento que tiene valor mayor que esta. Y era jurar por Snoopy. Imagínense, ¿saben quién es Snoopy? El de la caricatura, el perrito bien bonito. No, es mi personaje favorito, por si acaso ustedes no lo saben. Todo lo que tiene que ver con Snoopy, de la ganga de Snoopy, el perrito es mi personaje favorito de todos los años. Jurar por Snoopy en España es jurar con validez. Y el Señor nos dice, no es necesario eso, hombre. Diga sí a lo que tiene que decir sí y diga no a lo que tiene que decir no. Cumpla su palabra. Y me están quedando poco tiempo porque quiero resumir esto. Se los dije que el tiempo no me iba a dar. Y de aquí habla entonces a tomar venganza contra los demás. Con la famosa ley que le enseñaban de ojo por ojo, diente por diente, que no fue establecida para el trato entre familias y amigos, sino que fue establecida para algo que fuese de mayor envergadura. Y el Señor le está diciendo, no hombre, no es asunto de ojo por ojo y diente por diente, es asunto que vas a ir más lejos de eso, que te resistas a lo que es malo, que te muerdas la lengua cuando alguien te ofende y tú no entiendes el por qué, en vez de salir con una venganza hacia esa persona. Que respondas con gracia, que responda con misericordia y que responda, como él bien dice al final, que responda con amor, inclusive a aquellos que son tus enemigos. ¿Y cómo voy a amar a aquellos que son mis enemigos? ¿Cómo voy a amar a aquellos que me caen pesados? ¿Cómo voy a amar a aquellos que me han hecho daño? ¿Cómo voy a amar a aquellos, como dije anteriormente, que me han ofendido? Dios nos amó y nos ama. No porque somos buenos, somos lindos, somos guapos, ni somos mexicanos, ni puertorriqueños, ni cubanos, ni dominicanos, ni de esta nación. Nos ama porque Él decidió amarnos. Y así como en un momento dado fuimos enemigos de Dios, Él nos reconcilió consigo mismo a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, ese amor de Dios debe de fluir para nosotros hacia los demás. Ahora, nota aclaratoria. Cuando él habla de esto, no quiere decir que entonces también nosotros no nos podamos levantar en contra de aquello que es un abuso, que es injusto, que pone en detrimento nuestras vidas o la vida de nuestros familiares o de nuestros hijos. Amamos. El Señor bien claramente dice, ama a tus enemigos. Él no está diciendo, ama el estilo de vida de ellos. Él no está diciendo, ama lo que ellos hacen. Él no está diciendo, únete a lo que ellos están haciendo. Está llamando a amar y perdonar y orar por ellos
para que la gracia de Dios también sea con ellos. De hecho, ese amor a la cual se refiere aquí es el amor ágape. Es un amor incondicional. Es un amor que no espera nada a cambio. Es un amor que refleja el amor de Cristo. Nuestro estándar es mucho más alto que lo del mundo. Y en el versículo 48, y estoy terminando, Jesús establece el estándar más alto. Y bien claramente dice, sean perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Wow. Yo perfecto. Rafi Gutiérrez perfecto. Como mi Padre Celestial. No way, José. Si lo tomo así, no way. Porque aquí la palabra perfecto en griego lo que significa es que vayamos madurando, que seamos maduros, que vayamos creciendo en aquello a la cual Dios nos llamó a que seamos, al propósito de Dios en nuestras vidas. Que vayamos a alcanzar la meta. Como Pablo bien claramente lo decía, no es que ya yo lo he alcanzado, es que yo voy a proseguir ¿qué? El blanco. La meta a lo que Dios me ha llamado a hacer. Y quiero terminar con palabras del mismo apóstol Pablo en cuanto a esto se refiere. Porque nuestra respuesta puede ser bien fácilmente ante este llamado, es bien fácil decir, esto es fácil de hacer. Yo puedo hacer lo que el Señor me está diciendo que yo haga, yo puedo cumplir con esos estándares. Mentira, porque te olvidas de nuestra debilidad, te olvidas de nuestro pecado, te olvidas de nuestra condición pecaminosa y te olvidas de que cada día caemos y tropezamos y caemos en pecado. Me siento como que estoy en los Oscars, ya me pusieron la música para terminar. Otros van a decir que es extremadamente difícil, y sí lo es. Pero no es asunto de nuestros esfuerzos, es asunto de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y otros vamos a decir, oye, es imposible. Yo no soy capaz de hacer esto. Cierto. Pero Pablo en la carta a los Filipenses dice, cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados, somos sellados por el Espíritu Santo. Somos una nueva criatura y Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y aquí es donde Pablo habla, dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Concluyo con las mismas palabras, otras palabras en la carta a los Hebreos. Y dice de la siguiente manera: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer la voluntad de Dios. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada, porque a Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. El estándar del cielo, el estándar del reino, no es asunto de nuestros esfuerzos, no es asunto de nuestras obras, es el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros. Es ese proceso de santificación diario en nuestras vidas. Aquel que enseñó con autoridad y que enseña con autoridad y que Mateo dijo enseñaba de forma diferente, nos llama a que seamos diferentes, a que realmente seamos luz y sal de la tierra, y establece un estándar más alto. Amén.